Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Walter. Sí, Mucho gusto. bueno, el doctor Yuri Cutipé Cárdenas es médico psiquiatra, psiquiatra de niños y adolescentes, ¿no? Terapeuta sistémico, tiene estudios de posgrados en políticas sociales, gestión pública y salud pública. Y actualmente es director de salud mental del Ministerio de Salud del Perú. Debemos de decir que el doctor Cutipé es el promotor de las políticas en salud mental en el país, que han tenido un importante avance y se expresan entiendo, unos 150 centros de salud mental comunitarios y también con motivo de la pandemia del COVID-19, ¿no? Lineamientos de salud mental para trabajadores de la salud y que son también replicables a trabajadores en general. Entonces, vamos a pedirle, doctor Cutipé, entonces, que comencemos con la presentación, ¿no? Agradeciéndole por su disposición y tiempo, ¿no? Muchas gracias, Walter. Con el mayor gusto les agradezco a nombre del Ministerio de Salud también la invitación a participar en tan importante programa para compartir un poco la perspectiva de salud mental en el contexto de la pandemia desde los roles del Ministerio de Salud. Bueno, sí, agradecer la invitación. Eh, eh, Especialmente si se trata de un espacio para discutir salud mental y trabajo, ¿no? Que, digamos, constituyen ambos aspectos, ambas dimensiones sociales, ¿no? En una intersección que determina la vida de las personas, determina su calidad de vida, ¿no? La correlación que hay entre trabajo y salud mental es una correlación muy conocida y cada vez hay más evidencias y conocimiento contundente respecto a cómo interactúan el bienestar emocional en el trabajo y el trabajo en el bienestar emocional. Y, eh, y cada vez hay mayor convicción respecto a que el trabajo es uno de los principales factores protectores de la salud mental o del bienestar emocional en las personas y por lo tanto en sus grupos familiares y en sus grupos comunitarios, ¿no? De modo que por eso es que también agradecemos la posibilidad de participar a través de esta presentación, ¿no? Eh, Antes de esto, quería solamente de una manera sucinta para, digamos, ponerlo como telón de fondo, el concepto de salud mental que manejamos desde el Ministerio de Salud, que lo recogemos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hay, digamos, el constructo salud mental, en realidad es un constructo que está permanentemente en construcción, en elaboración, en revisión. Sin embargo, la noción básica, que es la que OMS propone, sigue siendo, digamos, el telón de fondo para los estudios, para el análisis, ¿no? De esta dimensión de la vida humana y de la experiencia de vida, ¿no? Es decir, cuando hablamos de salud mental, por lo menos estaremos de acuerdo en que estamos hablando del estado de bienestar que se refleja en la conciencia que tienen las personas de sus propias capacidades, en su capacidad para afrontar las tensiones o los retos normales de la vida y en la capacidad de trabajar de manera productiva y fructífera, así como de contribuir a su comunidad. Son 4 aspectos que están vinculados a la salud mental, a la noción básica de salud mental o de bienestar emocional, que es importante tenerlos siempre en cuenta porque nos ayudan a analizar, digamos, las repercusiones de estos aspectos en el propio bienestar emocional y el bienestar emocional en estos aspectos básicos de la vida, ¿no? También es bien importante tener en cuenta que dentro de la salud mental, el componente de la salud mental es uno de los componentes más sensibles a el entorno social, ¿no? Muchos son los estudios que demuestran ya la capacidad
de influencia de las características del ambiente social en la salud mental de las personas, ¿no? Y encontramos que fundamentalmente hay 5, digamos, aspectos o conglomerados de aspectos básicos en la vida social que influyen directamente en la salud mental, en el bienestar emocional de las personas. Aspectos demográficos, económicos, comunitarios, los eventos ambientales, así como también aspectos sociales, culturales y políticos de la vida de las personas, en la que viven las personas, que impactan directamente en la salud mental, ¿no? En estos tiempos, por ejemplo, tanto los factores asociados a la economía, ¿no? Como se señala acá el poder del impacto en la salud mental de las recesiones económicas, de la inequidad en el ingreso, ¿no? Y ya más cercanamente en la vida cotidiana de las personas, las características del ingreso propio respecto a la realidad económica, la seguridad alimentaria, la presión financiera, las deudas, los bienes, el trabajo, que impactan directamente en el bienestar emocional, ¿no? Y otros aspectos que también están vinculados a la salud mental y que se hacen mucho más sensibles y evidentes durante la pandemia, como los económicos, justamente son los relacionados a el entorno comunitario o vecinal, ¿no? Tanto aspectos algo más generales como la infraestructura, las características del barrio, la disponibilidad de servicios, tanto de salud como sociales, ¿no? La calidad de la infraestructura, ¿no? Así como también aspectos más del día a día como son la seguridad, las características de la vivienda, la densidad poblacional, la recreación, que son tan importantes, ¿no? Los ambientes, los eventos ambientales, ¿no? Ni qué decir, estamos viviendo uno de los mayores, digamos, de las mayores experiencias ambientales que no sea, que pues la humanidad la ha vivido mucho tiempo atrás, como es esto de la pandemia, ¿no? El virus mismo, que es un factor ambiental que incide en la vida humana y que puede generar, digamos, muchos retos inclusive para la sobrevivencia, ¿no? Y aspectos socioculturales, políticos, como por ejemplo, ¿no? La participación social, el soporte social, ¿no? La educación, que ahora, digamos, esta situación crítica que estamos poniendo, pone sobre el tapete o sobre la mesa del día a día en debate, en discusión, y también genera tensiones para su atención inmediata, ¿no? Eh, También tenemos que, cuando hablamos de salud mental en el COVID, tener en cuenta los antecedentes, ¿no? En el mundo se sabe que gran parte de la población tiene sufrimientos mentales ya con características de daño, de sufrimiento prolongado que genera discapacidad y que constituye en todos los países prácticamente del mundo este daño, el daño mental, el daño emocional, la primera categoría de carga de enfermedad, ¿no? En relación al resto de problemas de salud, ¿no? En Perú, como en muchos países del mundo, casi el 18% de la carga de enfermedad se explica justamente por los trastornos mentales y del comportamiento, esto en tiempos normales, ¿no? De otro lado, también sabemos de antes, ¿no? De la pandemia, que los trastornos mentales, los daños en la salud mental son la causa más frecuente del sufrimiento y de carencias, ¿no? Las personas con problemas de salud mental tienen más probabilidades de abandonar antes la educación a tiempo completo que el resto de la población y mayor riesgo de desempleo. En el trabajo, a su vez, los daños en la salud mental afectan la productividad y generan más ausencias por enfermedad, así como también que los trastornos mentales y por uso de sustancias contribuyen a que se produzcan otras consecuencias sociales negativas como la violencia familiar y el suicidio, ¿no? Y ya en este contexto, en Perú, la epidemia generó la necesidad de declarar por el Estado peruano la emergencia, el estado de emergencia nacional
y aislamiento social obligatorio desde el 16 de marzo hasta finalmente el 30 de junio, y ahora estamos en una situación de emergencia todavía nacional sanitaria, pero con un aislamiento o confinamiento o cuarentena parcial focalizada hasta el 30 de julio, ¿no? Es decir, hemos pasado las 16 semanas, ¿no? Con la exigencia que había. Perú ha sido uno de los países que ha tenido más tempranamente una cuarentena, y una de las cuarentenas más prolongadas, dadas las características del sistema sanitario tan precario y también de ciertas debilidades sociales que tenemos en la organización Estado, en la relación Estado-sociedad, que hacían pensar que en realidad la situación iba a ser muy complicada, ¿no? Y que era necesario tomar las medidas lo más tempranamente posibles, y medidas extremas como por ejemplo el aislamiento obligatorio, ¿no? Desde entonces se han vivido situaciones muy críticas, ¿no? Como la exposición al riesgo del contagio, la precariedad del sistema sanitario, el darnos cuenta que como sociedad y como Estado no habíamos dado la importancia suficiente tanto a salud como a educación, y no habíamos hecho los máximos esfuerzos para tener por lo menos un sistema sanitario sólido con una perspectiva preventiva y recuperativa equilibrada, ¿no? De otro lado, se han hecho más evidentes con el paso de la semana las necesidades que emergen a partir de la pobreza, las desigualdades, las inequidades, la propia corrupción, y también aspectos comunitarios que son y familiares que son tan críticos como la insuficiente solidaridad y apoyo mutuo, dado el resquebrajamiento de las redes y de los vínculos comunitarios, vecinales y también inclusive familiares, por el propio distanciamiento social y las inequidades y la propia pobreza que se va generando, así como la exacerbación de la violencia en el hogar, ¿no? Estas situaciones han obviamente generado un impacto en la salud emocional de la población, y son datos de una encuesta del mes de mayo del Instituto de Estudios Peruanos, que ya daban cuenta, ¿no? Aproximadamente a los 2 meses de iniciada la pandemia o la epidemia aquí en Perú, que aproximadamente 3 de cada 4 peruanos ya manifestaban, ¿no? El haberse sentido angustiados, ¿no? Y dentro de estos, predominantemente las personas que se encuentran en un nivel socioeconómico de mayores carencias, D y E, así como en aquellos que no tienen trabajo o tenían o declaraban un trabajo independiente tan vulnerable a la situación, al impacto económico que actualmente hay en un país en que el 70% de la economía se sustenta en la propia iniciativa y generalmente informal de los propios ciudadanos, ¿no? Así como también en esta angustia expresada o sentida mayormente por mujeres, mucho mayoritaria en mujeres que en varones, y que sabemos justamente las mujeres son las que han recibido uno de los mayores impactos por la sobrecarga de trabajo. En realidad han triplicado el trabajo en su casa, en la casa, porque obviamente todavía los patrones machistas que todavía se ejercen en el ambiente familiar ha sobrecargado, se ha expresado, se ha hecho más evidente en este periodo, cuando las mujeres tienen que asumir a la vez las labores del cuidado de la familia y seguir trabajando muchas veces, inclusive en la propia casa, de modo que se ha duplicado, triplicado el trabajo de las propias mujeres, ¿no? De otro lado, ya respecto a daños, porque la ansiedad puede ser una reacción que puede inmediatamente también disminuir en cuanto se vayan normalizando, digamos, la dinámica social. Sin embargo, hay daños, hay población que queda con daños, especialmente quienes tienen ya una predisposición o traían ya un problema mental previo, un daño mental previo, o en aquellas personas que además del daño mental
tienen una comorbilidad como por ejemplo alguna enfermedad crónica. En estas personas se ha manifestado o ya vienen identificándose en estudios que empiezan a aparecer como el que les estoy presentando, hecho por el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud también en mayo, que da cuenta que aproximadamente el 30% de la población mayor de 10 años ya por lo menos tiene un síntoma depresivo con criterio de episodio depresivo menor, y de estos 4 de cada 10 con depresión moderada y severa, es decir, aproximadamente el 12% de la población ya estaría siendo, digamos, un cuadro depresivo moderado y severo, inclusive con ideación suicida en el 10% de esta población. Mayoritariamente en mujeres, como ustedes pueden ver, respecto a los varones, ¿no? De modo que ya vamos viendo también los daños que se sospechaban iban a generar el estrés permanente que genera no solamente el riesgo a enfermarse de una infección tan digamos, letal como es el COVID, sino también de las consecuencias que podrían generar en la sobrevivencia por el impacto económico y específicamente en el trabajo de las personas, ¿no? Y esto obviamente tiene como correlato, ¿no? A los niños y las niñas, finalmente, muchas veces en los hogares, ellos han estado en cuarentena todo el tiempo y lo siguen estando, ¿no? Tienen el colegio metido en casa, pero a la vez adultos que cada vez vamos perdiendo la paciencia porque en realidad la situación va haciéndose más crítica. Y en los niños, niñas y adolescentes, la situación traumática tal vez radica principalmente en cómo lo responden los padres y los cuidadores al estrés, y como vemos, la mayor parte de padres y cuidadores de adultos están en situaciones angustiantes, ¿no? De otro lado, una preocupación especial en relación a los trabajadores está en los trabajadores que han estado en primera línea y especialmente en los servicios de salud, en los servicios de áreas críticas, ¿no? Como UCI, hospitalización y emergencia de los hospitales, o los equipos que ahora están haciendo las visitas domiciliarias, ¿no? Se sabe por los estudios hechos en China durante la pandemia que aproximadamente 4 o 5 de cada 10 trabajadores de la salud que han participado directamente en la atención de personas con COVID finalmente van presentando síntomas de depresión o ansiedad, ¿no? En Perú estamos realizando un estudio semejante, multicéntrico, con más de 40 países, y en poco tendremos también los resultados que deben orientar a las acciones post-cuarentena respecto a la población trabajadora, especialmente los que han estado en primera línea, ¿no? En este sentido, el Estado peruano, como muchos de los estados en el mundo, han reaccionado a través de sus servicios de protección social, ¿no? De sus capacidades de protección social, con, digamos, la posibilidad de generar protección económica en las personas que con mayores niveles de privación económica, ¿no? Y se han sacado una serie de bonos, ¿no? Y de medidas que orientados a proteger, ¿no? A las familias, a las personas económicamente, y creo que esto ha sido acertado, pero no suficiente dadas las dificultades que tiene justamente el Estado en su relación con todos los ciudadanos en el país, de modo que han habido muchos problemas para que estos bonos lleguen. Sin embargo, a quienes han llegado probablemente sí les ha generado, digamos, la protección necesaria, inclusive en su bienestar emocional, ¿no? De otro lado, ya respecto a los propios servicios de salud para atender a las personas que ya van sintiendo los efectos del impacto, ¿no? Dada la amenaza o el riesgo del contagio, como en muchos países del mundo, los servicios de salud se han replegado y han enfocado sus esfuerzos en la atención directa a las víctimas, ¿no? En hospitales especialmente, y ahora en las redes de salud. Sin embargo, desde el inicio se han tratado de implementar, de suplir los servicios presenciales a través de las líneas telefónicas de soporte, tanto desde el nivel nacional
como desde las propias regiones y justamente a través de estos nuevos servicios, de estas redes de servicios que denominamos centros de salud mental comunitaria, que actualmente tenemos 154 en todo el país y que francamente han dado la talla, ¿no? Durante este periodo, especialmente para casos críticos, dado que no nos imaginamos cómo podría haber sido sin estos servicios en todo el territorio, porque hemos recibido infinidad de llamadas a las líneas del nivel central de personas que ya requerían inclusive un soporte inmediato por tener cuadros complicados, ¿no? Inclusive con ideación suicida, donde ha sido muy importante inmediatamente ubicar justamente al personal en regiones de los centros de salud mental y ellos han empezado a actuar directamente en cada territorio para poder ayudar a personas, ¿no? Esto ha implicado no solamente el desarrollar soporte, ¿no? Desde las líneas telefónicas, sino directo, como podemos ver, y progresivamente, ¿no? A través de visitas domiciliarias para casos críticos, ¿no? De la atención telefónica, del soporte al personal de primera línea, especialmente la policía, o de la atención a personas en situación de calle, que son, digamos, los olvidados de los olvidados y que ahora, digamos, se ha hecho más evidente en la necesidad de confinamiento el tener que dar el soporte social y en salud que corresponde a estos ciudadanos, ¿no? Y en especial también a los equipos de salud, ¿no? De los hospitales, con los propios recursos de salud mental de los hospitales y de las redes de salud, de modo de dar el soporte que en realidad es insuficiente, dado de que si la precarización del el sistema sanitario es histórico, dentro del sistema sanitario, salud mental es mucho más precario justamente porque no hay esa paridad que tiene que haber en todo sistema sanitario entre salud mental y salud física, ¿no? De modo que se han hecho esfuerzos desde los escasos recursos para poder dar el soporte a nuestros propios compañeros, ¿no? Tanto en hospitalización como hasta ahora, y todavía sigue siendo muy insuficiente y sigue siendo un reto para el Estado peruano el lograr dar las coberturas necesarias. De otro lado, acciones como de promoción de la salud mental en la población general, como el dar la posibilidad a los padres de que pudieran, especialmente aquellos que viven en hacinamiento, que es una gran cantidad, una mayoría de las familias, ¿no? El poder tener la posibilidad de salir al entorno de la vivienda, por lo menos a tener alguna posibilidad de cambio de ambiente, y también el retorno de la actividad física y recreativa en espacios públicos, que hemos visto hace poco un estudio que nos han presentado que demuestran cómo es que sí estas medidas impactan favorablemente, por lo menos en la disminución de la ansiedad. Recogiendo toda esta realidad y estas primeras experiencias, tanto del país como de los países, de otros países, especialmente los países vecinos, es que se ha aprobado el Plan de Salud Mental en el contexto COVID-19 Perú 2020-2021, teniendo en cuenta que el impacto en la salud mental de la población se va a expresar o se expresa justamente a partir del desconfinamiento y que esto tomará su tiempo por lo menos hasta el próximo año, en que el Estado y la sociedad tendrán que tomar medidas para poder ayudar en especial a las personas que hayan resultado con un daño y también a las personas y a las poblaciones para seguir protegiendo su salud mental. Como dijo Guillermo, se han aprobado normas técnicas para el cuidado de la salud mental de la población, tanto como del personal de salud, que sabemos que vienen siendo aplicadas en otros ámbitos del trabajo, ¿no? Y que son igual de eficaces, dado que están diseñados en una perspectiva una perspectiva psicosocial de atención de las necesidades identificables en cada población, ¿no? De otro lado, este plan tiene dos componentes, uno de promoción y prevención en salud mental y otro de fortalecimiento, expansión
de los servicios de salud mental comunitaria en el territorio nacional, ¿no? El primero que nos parece uno de los tan importante como el segundo y que implica una implementación multisectorial pero territorializada que estamos impulsando en las últimas semanas y que tiene que ver con la promoción del cuidado comunitario y autocuidado de la salud mental en el contexto a través de el fomento del apoyo mutuo, la solidaridad y la cohesión comunitaria, es decir, de contribuir a la reconstitución de la red comunitaria, así como también la promoción de la articulación intersectorial e intergubernamental, pero en el territorio. Estamos en la perspectiva especialmente de impulsar esto a través de los territorios de Barrio Seguro, de la estrategia multisectorial Barrio Seguro, así como aspectos de promoción del autocuidado, la resiliencia, la parentalidad positiva, el manejo del estrés y afrontamiento positivo, el entretenimiento saludable y seguro y la actividad física para la mejora de la calidad de vida, ¿no? Esto siempre en una perspectiva territorial, ¿no? Desde los servicios de salud, en nuestro caso como corresponde al sector, pero siempre con una perspectiva multisectorial en cada uno de los territorios, ¿no? Con estrategias que tengan que fundamentalmente se basan en la perspectiva de la participación comunitaria y la articulación intersectorial desde los gobiernos locales y de las organizaciones comunitarias, ¿no? Quiero terminar recordando, y creo que ahora se hace mucho más vigente, ¿no? A pesar de la necesidad de la distancia física, lo que este sociólogo y sanitarista norteamericano nos decía el siglo pasado, ¿no? Antonovsky. La salud se crea donde se vive, donde se trabaja, donde se juega y se ama. Son espacios estratégicos en la vida de las personas donde se genera el bienestar tanto emocional como físico y que más aún en estos tiempos es necesario tener en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cutipé, ¿no? Que nos ha dado un panorama integral de cómo se está abordando en el país el tema de la salud mental. Todavía hay mucho por hacer, pero hay un avance significativo. Una pregunta es, en los centros de salud comunitaria, ¿también existen servicios o existe la posibilidad de que se pueda atender la salud mental laboral? Bueno, sí, y esto es bien interesante porque también depende del contexto de cada servicio. Por ejemplo, tenemos una experiencia muy interesante con el Centro de Salud Mental La Victoria, que queda en el distrito de La Victoria, aquí en Lima, que está justamente en el propio corazón de un emporio comercial asociado a digamos, fundamentalmente a la ropa, ¿no? Y que conjuntamente, digamos, hace un trabajo articulado con las asociaciones de empresarios, ¿no? De ese entorno, y que está reconstituyéndose ya este trabajo, que se venía haciendo previamente a la pandemia, y que obviamente tiene que servir de soporte para el actuar en el trabajo de los ciudadanos, ¿no? Y poder contribuir a que justamente pueda la actividad económica reconstituirse, pero en las mejores condiciones. Sí es cierto, desde la perspectiva comunitaria, el trabajo es como lo venía diciendo, un factor de protección que hay que cuidar, ¿no? Acá hay una pregunta, dice, si se han realizado investigaciones en el campo, ¿no? Respecto a salud mental en el contexto del COVID, creo que explicó un poco eso, y también si se puede incorporar el arte y los artistas como fuentes de salud para promover experiencias comunitarias, ¿no? Sí. Tenemos la participación, doctor, y están enviando saludos de varios lugares de los distintos países, ¿no? Hay un grupo importante de estudiantes de trabajo social de Ecuador, también hay saludos de México, bueno, de Estados Unidos, de Centroamérica, Costa Rica,
de Chile, Colombia, en realidad, bueno, de varios países, ¿no? Tenemos también colegas de España. Entonces, no sé si nos podría comentar las preguntas, doctor. Sí, sí, empezaré por la segunda. Sí, en la construcción del bienestar emocional individual y colectivo, ¿no? El arte, las expresiones artísticas, la cultura, ¿no? Importantes, ¿no? Porque justamente canalizan el mundo interno, ¿no? Y también las maneras de ver la vida, ¿no? De las personas y las colectividades. De modo que sí, como ustedes han podido ver, en el plan hay un acápite específico al respecto y creemos que este es un medio esencial para poder justamente revitalizarnos emocionalmente también y socialmente también, ¿no? De otro lado, respecto a la primera pregunta, sí hay estudios que se han empezado a hacer en el país, pero en otros países también. Los primeros estudios en este contexto obviamente vinieron de la China, de Wuhan, pero ya en varios países del mundo vienen corriéndose investigaciones que van dando cuenta de la situación en que van viviendo las personas y las repercusiones de la situación de la pandemia en la vida emocional de las personas. Y uno de estos estudios justamente es el que daba cuenta que se ha realizado en Perú la primera semana con más de 54,000 personas que respondieron a una encuesta en medios virtuales, ¿no? Y que será de pronta publicación, pero que ya tenemos los primeros resultados que los hemos expuesto justamente en la lámina que les estoy mostrando, ¿no? Ya. Gracias, doctora. Y bueno, también siguen enviando saludos, ¿no? Estaba dejando pasar, está Venezuela también saludando. Y lo que preguntan acá en este grupo, doctor, hay muchos especialistas relacionados al tema de salud mental y factores psicosociales en el trabajo. Preguntan cómo acceder para poder colaborar en los centros de salud comunitaria. Bueno, sí, ustedes pueden entrar a la página web del Ministerio de Salud y van a encontrar la información del listado de los 154 centros de salud mental con sus direcciones y el teléfono de contacto, ¿no? De modo que en cada territorio pueden identificar y también si googlean, ¿no? Centro de Salud Mental Comunitario o CSMC, van a encontrar que el propio Google va a mostrarles los que están en la cercanía, ¿no? No tenemos en todos los territorios este servicio. Este año debemos crecer en 50 centros de salud mental. El país tiene como reto llegar al bicentenario el próximo año con 281 centros de salud mental. La pandemia ha hecho que el reto sea mucho más difícil, pero no vamos a desistir porque esta es una necesidad para la población necesidad de la cual es consciente el propio gobierno, de modo que esperamos que entre lo que queda este año y el próximo año podamos cumplir las metas y tener los servicios lo más cercanamente posible a todas las poblaciones. Quiero agradecer también los saludos de todos los compañeros y compañeras que están escribiendo, saludando, agradecerles y decirles que esta situación crítica que estamos viviendo nos demanda mucha cohesión entre todos, redes de soporte que puedan hacer que podamos salir de las dificultades que nos ha metido este virus, pero también que nuestra propia realidad social ha hecho que seamos mucho más vulnerables, pero tiene que servirnos. La curva no va a ser igual que la curva epidemiológica del virus, no va a ser igual que la europea, ¿no? La latinoamericana tiene su propia configuración y que responde justamente también a nuestras debilidades socioeconómicas y que tenemos que poner atención, pero fundamentalmente para salir de esto vamos a tener que volvernos a organizar y juntos salir de los retos que nos plantea esta situación, ¿no? Muy bien, doctor. Gracias por su tiempo nuevamente. ¿No? Sabemos que tienen muchas exigencias
Y en medio de todas estas exigencias, bueno, se ha dado el tiempo de acompañarnos, ¿no? Para nosotros es un honor contar con usted y también felicitar por el trabajo que está impulsando en el país, ¿no? Un abrazo, doctor, y esperemos seguir colaborando con usted. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo y seguiremos en la brega hasta donde la vida nos los permita y juntos vamos a hacer que la vida siempre continúe.